Hola, el día de hoy continuaremos con el manga del hijo mayor del duque. Continuando con la historia, mientras el sol comenzaba a ocultarse, los miembros del culto de la masacre se encontraban cargando a las personas que habían fallecido y tratando a los heridos. Por otro lado, los trolls se encontraban conmemorando la memoria de sus compañeros caídos. La forma de hacerlo era devorándolos. Aiden, que se encontraba en el hombro del rey inmortal, afirmaba que era una costumbre funeraria de comerse a los compañeros muertos, no importa cuántas veces lo vea, no podía acostumbrarse. El rey inmortal le dijo al prota que en cambio él no puede entender cómo es posible que los humanos entierren a sus compañeros muertos en la tierra. Y más importante, esa mujer fue revivida con la fruta del árbol del mundo, preguntándole a Aiden si acaso había sido así. Mientras observaban a Mérida, el prota le dijo que en serio sabía algo sobre eso. El rey inmortal le dijo al prota que por supuesto que sí, pues esa fruta es el origen de todos los pecados de su tribu. Ahora vemos el pasado del rey inmortal, el cual nos comienza a relatar que el árbol del mundo es la madre de la vida. Y los trolls también fueron una de las tribus féricas que adoraban al árbol del mundo. Ok, acá una pequeña información sobre lo que significan tribus féricas. Se refiere a un distinto grupo o razas de seres féricos, también conocido como hadas, que habitan en el mundo férico o plano férico. En otras palabras, criaturas de cuentos de hadas. Continuando con la historia, el rey inmortal continuó relatando que los trolls carecían de la belleza de los elfos y de la excelente artesanía de los enanos. Los demás féricos se burlaban y despreciaban a los trolls, los cuales no tenían ninguna cualidad destacada. Y eso llevó a que los trolls comenzaran a sentirse inferiores y albergaran odio hacia las demás tribus féricas. Y el rey troll deseaba superar a las demás tribus féricas. Y al final comió el fruto del árbol del mundo, que podía cambiar toda su cualidad. La fruta le dio a los trolls cuerpo, fuerza y regeneración superior a todas las demás razas. E incluso otorgó a su rey los poderes de la inmortalidad y la vida eterna. Sin embargo, la fruta del árbol del mundo era una semilla sagrada de vida, considerada un gran pecado solamente desearla. Y las acciones del rey terminaron enfureciendo al árbol del mundo. Ella hizo que los trolls sintieran tanto el poder de la fruta como una hambruna infinita y una ira incontrolable. Los trolls, dominados por el hambre y la ira, pisoteaban y destruían todo ser vivo. Ahora en el presente, el rey inmortal le dijo al prota que por sus pecados sus hijos han sufrido hasta ahora y solamente podía observar. Y si se hubiese quedado confinado, quizás la maldición lo habría consumido aún más y habría enloquecido. Aiden, luego de escucharlo, pensó que no, quizás definitivamente habría enloquecido. Y más importante aún, el prota le preguntó al rey inmortal si acaso no debería de al menos recompensar a quien lo había salvado. El rey le dijo al prota que tenía algo que podría darle en ese momento. Inmediatamente el rey terminó introduciendo la mano en el interior de su pecho. Aiden, observándolo asqueado, se preguntaba si de verdad se lo entregaría, aunque no, algo razonable estaba bien para él, y no quería ver a un troll intentar acabar consigo mismo 2 veces en un solo día. El rey terminó arrancándose algo de su interior y momentos después observamos cómo Aiden se retiraba con algo en sus manos. Aún asqueado, el prota se encontraba pensando que aunque no es algo fácil de conseguirlo, tenía ahora en sus manos. Y había escuchado que el rey troll tenía múltiples corazones, pero nunca llegó a imaginarse que llegaría a tocar uno con sus propias manos. Maldición, le dijo al prota que era gracioso que alguien que bebería veneno si eso le beneficiaba diga algo como eso. Aiden le dijo a su compañero que aún así se veía demasiado raro, y ahora simplemente lo guardaría en su bolsillo subespacial y no lo sacaría a menos de que sea absolutamente necesario. Justo en ese momento algo terminó llamándole la atención a Aiden. A la distancia se encontraban Mérida y el cuerpo sin vida de Spica. Mérida se encontraba observando fijamente el cadáver de su aprendiz Spica. La santa no podía evitar sentirse triste al observar a su discípula. Cuando Aiden se acercó, la mujer terminó agradeciéndole al chico por su ayuda. El prota le dijo que estaba bien. Mérida le dijo al prota que ver eso hacía que su corazón se sintiera realmente inquieto. Y ella era realmente una niña con un corazón blando. Aiden le preguntó si acaso acababa de llamarla de corazón blando a alguien que había intentado acabar con su vida y destruir todo el culto. Mérida le dijo que conocía a esa niña mejor que nadie, y si Spica hubiese querido realmente traer la ruina al culto de la matanza, no habría elegido la matanza y la guerra, habría acabado con todo con sus propias manos. Además, se unió al culto de la matanza para vengarse de ella por haber matado a su familia, pero en el camino conoció a otros como ella y terminó encariñándose con ellos. Quería venganza, pero también quería darle a sus hermanas el final que deseaban. Esa era una situación verdaderamente contradictoria. Aiden comenzaba a preguntarse si acaso se refería a una especie de afecto o algo parecido. Recordando cómo en su vida pasada, mientras se encontraban acampando, Spica terminó llegando a donde se encontraba él. El prota le dijo a Spica que entonces era ella quien había comenzado la conversación, preguntándole qué era lo que estaba ocurriendo.
Spica le dijo a Aiden que tenía una cosa que quería preguntarle. Le preguntó el chico si acaso por casualidad estaba pensando en saltarse esa misión de subyugación. El prota, que era un mercenario codicioso, le preguntaba a la mujer que si acaso ella quería que él se retirara, y se dio cuenta rápidamente de que Spica no quería dividir el botín después de la misión, preguntándole si acaso eso era cierto. Enojado, Aiden se levantó y le dijo a Spica que de ninguna manera iba a retirarse. Spica, luego de escuchar eso, terminó colocando una ligera expresión triste, la cual Aiden recuerda perfectamente. Enojado, el prota se preguntaba si acaso esa era su idea de afecto. Mérida le dijo al prota que el poder que le había dado a través de la fruta era completamente increíble, y ni siquiera ha sido capaz de absorberlo completamente todavía. Y si él, como el legítimo dueño de esa fruta, se lo permitía, ella quería utilizar ese poder para traer de vuelta a Spica. Presionando su puño con coraje, Aiden terminó dándole la espalda a Mérida y le dijo que tenía que hacer lo que ella deseara, ya que ese poder no le pertenece a él, es completamente suyo. Mientras Aiden se retiraba, observamos cómo Mérida se encontraba utilizando aquel poder en el cuerpo de Spica. Maldición, le preguntó el prota si de verdad estaba bien con revivir a esa santa, preguntándole si acaso no había llegado allí porque quería matarla y tomar su venganza. El prota le dijo a Maldición que por supuesto, y él lo había hecho. Maldición le preguntó al prota si acaso había perdido su deseo de venganza. Aiden le respondió que no era para nada eso. Aiden comenzaba a explicar que para Spica la muerte es paz, y no quería dejar que alguien como ella muriese en paz. Ahora la venganza contra ella es hacerla revivir con la vida del maestro que amaba y odiaba, para que así siga viviendo en agonía. Vemos entonces que luego de recibir aquel poder, Spica comenzaba a despertar lentamente. Aiden terminó regresando junto a sus compañeros al interior de la herrería. Luego de eso nos comienzan a relatar que la Legión de los Grises Inmortales había partido hacia el este con el Señor Inmortal, y los sacerdotes del culto de la matanza siguieron a Mérida de vuelta al oeste. Aiden comenzaba a pensar que debió de haber sido esa gente del caos quien le dio a Spica la espada maldita. Y siendo ese el caso, su próximo objetivo era bastante obvio: la última de las tres grandes órdenes, la Orden del Dharma. Y además, los dos que quedaban también se aseguraría de vengarse de ellos. Tiempo después nos encontramos en una hermosa pradera repleta de flores rojas con un cielo teñido de rojo también. Aiden se encontraba despertando en ese sitio, afirmaba que era un cielo rojo y un campo de flores rojas. ¿Acaso él había caído en el infierno o algo parecido? Una persona comenzaba a acercarse al prota, preguntándole si acaso estaba llamando infierno a su jardín. Aunque bueno, eso no es del todo incorrecto. Aquella silueta se paró justo delante de Aiden y le preguntó al chico si acaso sabe quién es. Aiden le dijo que pues más o menos lo sabía. Inmediatamente el prota le dijo que no pensó que viniera en persona, llamándole a Dios de la masacre. El dios le dijo al prota que había salvado a sus hijos de ser completamente aniquilados, así que por supuesto que tenía que visitarlo en persona, eso era lo correcto. El prota le preguntó si entonces quería decir que iba a recompensarlo. El dios de la masacre le dijo que por supuesto, pero primero le daría la respuesta a lo que había estado deseando saber. Se había preguntado si estaba vivo o muerto quien fue su maestro en su vida pasada, ¿verdad? Aiden comenzó a decir que lo sabía, entonces estaba consciente de que había vuelto a la vida. El dios le respondió al prota que por supuesto, ya que el flujo del tiempo en su mundo es completamente diferente al mundo de los humanos. Incluso puede recordar claramente cuando luchó contra el dragón de luz y había detenido a los Talos. Aiden le dijo que lo más importante, preguntaba que en dónde se encontraba el maestro ahora mismo, y no parecía coincidencia que desapareciera en un momento similar tanto en su vida pasada como en su vida actual. El dios le dijo al prota que él tampoco sabe dónde se encuentra. Y solo sabe que si alguien como Balkan hubiese muerto, el dios de la masacre y la muerte lo sabría. Y ahora, aunque le gustaría hablar más con el prota, su alma no soportaría quedarse mucho más tiempo en ese sitio. Y antes de que se retire hay algo que el joven señor todavía no sabe y que debería de decirle. Aiden, confundido, le preguntó al dios que a qué se refería. El dios le preguntó si acaso sabía que cuando era el rey matadragones, alguien llamado Aiden Remes nunca llegó a existir. Al escuchar eso, el prota se quedó completamente sorprendido y boquiabierto, preguntando si acaso era cierto. Cambiando de escena, observamos a una persona a la cual esperaba el reporte por parte de uno de sus subordinados. Esta persona comenzó a decir que después de la Orden de la Llama Sagrada y de Cires, ahora incluso el culto de la masacre, todo había fracasado por culpa de una sola persona. La misteriosa persona preguntaba si acaso el nombre de ese chico es Aiden Remes. El subordinado afirmaba que así era, y tan solo en unos pocos años había crecido a un ritmo increíble y ahora había alcanzado el nivel de maestro, e incluso había formado alianzas extrañas con la bruja plateada, enanos, ogros y demás.
Y sobre todo, sus movimientos coincidían perfectamente con las zonas donde estaban preparando sus grandes planes, y parece que la información se estaba filtrando desde el interior. La misteriosa persona afirmaba que sabía todo sobre dónde y qué era lo que estaban haciendo. Entonces, su próximo objetivo debe de ser ese lugar. La misteriosa persona entonces le ordenó a su subordinado, el cual se llama Sora del Éxtasis, que tenía que ir a la Orden del Dharma y prepararse para recibir a su invitado. El subordinado, por supuesto, terminó aceptando su orden. Cambiamos de escena nuevamente y nos encontramos con el prota y la bruja de pelo plateado, la cual le preguntaba al chico si iba a ir directamente hacia la Orden del Dharma. El prota le dijo a la chica que los tipos del caos desconfían más de las tres grandes órdenes sagradas, y fue igual con la Orden de la Llama Sagrada, y habían confirmado a través de la Luna Blanca que el caos había entregado la espada maldita al culto de la masacre. La chica le dijo al prota que ahora mismo el señor Aiden había arruinado sus planes tanto en la llama como en el culto de la masacre. ¿Y acaso no cree que saben que irían directamente a la Orden del Dharma a continuación? El prota le dijo que aún así no podían dejarlos actuar libremente, y estos no son del tipo que detengan sus planes solamente porque saben que iban a ir, y con eso dicho partirían al día siguiente a primera hora. Cambiando de escena nos encontramos en la nación de la Orden del Dharma, en Terenium. Todo en este territorio era realmente reluciente y llamativo. Elis comenzaba a mencionar emocionada que era su primera vez viniendo a la Orden del Dharma. Vali comenzaba a mencionar que esa calle se sentía justo como la Orden del Dharma, la gente estaba bien vestida y las calles estaban limpias. Aiden afirmaba que es solamente en lo superficial, por supuesto. Nos comienzan a relatar que Terenian, la nación de la Orden del Dharma que venera al dios de la ley, era bastante particular. Viven estrictamente según las leyes divinas que les dictó el dios de la ley, pero con el tiempo los sacerdotes encontraron vacíos legales en las leyes divinas. E incluso algunos individuos astutos habían comenzado a utilizarlo para beneficio personal, como vender pociones sagradas a precios altos y guardarse una parte, incluso vender pociones sagradas a quienes fueran mientras hubiese dinero de por medio. Y con el tiempo la Orden del Dharma se volvió más y más corrupta, y ahora se asemeja más a un sindicato de compensación sagrada que a una orden sagrada. En las calles, una persona se encontraba incluso vendiendo pociones sagradas preparadas recientemente por la Orden del Dharma y tan solo costaba 3 monedas de oro en ese día. Otra persona le pedía a los presentes que se acercaran y escogieran algo para adivinar. Tenían que escoger en qué vaso se encontraba oculta la canica. Aiden pensó que ahora que el culto estaba tan corrompido es el lugar más fácil para que los tipos del caos terminen involucrándose. Cambiamos de escena y nos encontramos dentro del gran templo de la Orden del Dharma. Allí 3 personas se encontraban sentadas en el centro del gran salón. Eran 3 sacerdotes los cuales estaban allí. Vali, al observarlos emocionado, comenzaba a afirmar que los sacerdotes estaban reunidos frente a la llama sagrada, y parece que habían escuchado de que ellos ya estaban por llegar. Pero justo en ese momento uno de los sacerdotes afirmaba que por supuesto que sí, la casa estaba llena, dejando completamente confundido a Vali. Otro sacerdote comenzaba a afirmar que no podía ser, acaso había hecho trampa con la carta del fondo llamándolo sacerdote Glory. Glory comenzó a decirle a su compañero que no tenía que decir tonterías, pues cómo podía parecer una trampa para él. Mientras recogía el dinero afirmaba que todo el dinero le pertenece a él, pero Vali ya se había acercado a ellos sin que lo notaran. Uno de los sacerdotes le preguntaba a Vali que quién era este. Enojado, Vali le gritaba que todos tenían que saltar al suelo inmediatamente. Inmediatamente los sacerdotes terminaron reconociéndolo, Vali el inquisidor de la herejía. Momentos después, los 3 sacerdotes se encontraban pagando castigo en el suelo. Enojado, Vali les preguntó que cómo se atrevían dentro del sagrado gran templo, y justo frente a la llama sagrada, ¿acaso estaban pidiendo perecer? Aiden, observando a la distancia, comenzaba a afirmar que sabía que eso terminaría de esa forma. Momentos después, Ellie se encontraba encendiendo la llama sagrada justo donde debería de estar. Los sacerdotes, emocionados, comenzaban a llorar y a gritar que la llama sagrada finalmente había regresado a la Orden del Dharma. Y ahora tenían que victoriar a la Santa Elis por haber logrado algo tan maravilloso. Múltiples seguidores se encontraban reunidos en ese momento, y Aiden, observando la llama, se encontraba un poco inquieto. Pensaba que la llama sagrada de las 3 grandes órdenes nunca antes las había visto en su vida pasada, y verlas ahora de esa forma le daba una sensación extraña. Maldición, le dijo al prota que ese debe de ser un momento de alegría para él, pero su rostro mostraba preocupación. El prota le respondió que era por lo que había dicho el dios de la masacre antes. El maestro estaba definitivamente vivo tanto en su vida pasada como en su vida actual. Entonces, ¿por qué no los había ayudado durante la destrucción del mundo? ¿Y qué es exactamente esa persona llamada Aiden Remes que originalmente no existía? Entonces, ¿qué es exactamente ese cuerpo suyo actual? ¿Acaso esta vida es un mundo distinto al anterior? O tal vez, pero justo en ese momento el sistema terminó sacándolo de sus pensamientos.
Notificación del sistema. Se había encontrado con una pieza oculta. Invocación hacia la puerta oculta. Esto rápidamente terminó llamando la atención de Aiden. El sistema continuó mencionándole que si recitaba la invocación se abriría la sala con la reliquia de la llama sagrada. Al leer eso, Aiden se encontraba bastante emocionado, llamando la atención de todos los sacerdotes y todos los presentes en ese sitio. Comenzando a disociar, el prota gritaba que la frase secreta es... Pero al observarlo en la ventana del sistema comenzó a decir que la frase ¿acaso estaba bien decirla de esa forma? Preguntando si acaso la frase era ábrete sésamo. Luego de que el prota dijera la frase secreta, la llama sagrada de un momento a otro comenzó a reaccionar ante aquel llamado. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Nos hemos quedado en el capítulo número 77 de esta historia, por lo que nos tocará esperar al menos 1 o 2 semanas para continuar con la misma. Recuerden que mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.